Entonces yo quiero que todas vayan a buscar el libro de Lucas, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 41. Libro de Lucas, capítulo 2, Lucas. ¿Dos qué? 41. Dame un momento. Amén. Tal vez ustedes no oigan el abanico, pero puede ser que la grabación aparezca. ¿Eh? Que tal vez ustedes no escuchen el abanico, pero puede ser que la grabación aparezca. Entonces me Ah, aseguré y no, mejor lo no, no quité. se oye. Bueno, aquí no se oye. No, ya yo lo puse por otro lado. No, no, no queremos que te nos asfixie tampoco del calor. No, no, que va. Entonces vamos a leer Lucas 2:41. Voy a buscarlo aquí también. Y dice así. E iban sus padres, perdón, ok. E iban los padres de Jesús, subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según la costumbre. Terminaba la fiesta, empre- terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban, entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre, mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba el favor de Dios y de toda la gente. Amén. Bien, entonces, miren esto. ¿Qué pasa cuando un niño nace en Jerusalén? O vamos a decir en Israel. Lo primero es que cuando nace el primogénito, o sea, el primero, el que abre matriz, Dios dice que hay que presentárselo y que hay que dedicárselo a Él. Eso dice la Biblia. Dios pide el primogénito no solo de las plantas, ni de los animales, ni de todo, sino que también Dios pide el primogénito que abre matriz, el primogénito del vientre. Y eso ustedes lo van a ver en Lucas 2:21, que dice, cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes que fuera concebido, ¿verdad? Eso dice el verso 21. Deme un momento. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, ven, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como estaba escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Ven, entonces Dios había exigido que todo varón que abriere matriz sea entregado al Señor, sea consagrado al Señor. Entonces, lo primero que se hace con
Eso está en Éxodo 13, por si lo quieren buscar, desde el verso 2. La ley de que todo primogénito debe ser entregado a Dios. Entonces, eso es lo primero que se hace. El niño nace, se le pone nombre, se circuncida a los 8 días. Muchas madres, aún sabiendo el nombre, esperaban el día de la circuncisión para ponerle el nombre, que fue lo que hizo María. Otras madres lo nombraban inmediatamente, salía del útero, ¿verdad? Entonces se le pone nombre, se circuncida el niño. Cuando pasa el tiempo de la purificación de la madre, es el proceso donde ella se recupera y todo, que también es un proceso que está en la Biblia. El niño se presenta delante de los sacerdotes porque hay que entregarlo al Señor. Eso es lo que se hace. Entonces, luego de eso, cuando el varón cumple 13 años, se lleva a los sacerdotes a un proceso que se llama Bar Mitzvah. Se llama Bar Mitzvah. Bar significa hijo. Mitzvah significa mandamiento. El ritual se llama hijo del mandamiento. ¿Por qué? Porque a los 13 años al niño se le pedía recitar o dar una enseñanza de la Torá, porque a partir de esa edad el muchacho tenía la madurez suficiente para ser juzgado por las cosas que están en la Biblia. Para el judío, el niño varón cuando cumple 13 años tiene la madurez suficiente para ser juzgado por la Biblia, por las cosas que están en la Biblia. Ya el niño puede y sabe, como se dice popularmente, lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué sucedía en Israel en el primer siglo, en el tiempo de Jesús? Que cuando se llevaba al niño a este ritual llamado Bar Mitzvah, si el muchacho al disertar la Torá tenía una revelación muy elevada para su edad, los sacerdotes determinaban que el muchacho podía ser rabino. El tema es la función de la iglesia, la función de la mujer en la congregación. Entonces, si el muchacho tenía buenas cualidades, los sacerdotes determinaban que el muchacho podía ser rabino. ¿Y qué pasaba? La educación del niño pasaba al sacerdote o al rabí. Perdón, en el hogar. Cierto, Ángela. La función de la mujer en el hogar. Entonces, cuando lo llevan al ritual, 13 años varón, si es hembra, a los 12 años, lo ponían a disertar la palabra. Si le iba bien, entonces el sacerdote o el rabino de la sinagoga decía, este muchacho puede ser rabino, Dios lo llamó para enseñar porque a su corta edad tiene una revelación única. ¿Qué hacía? Que el niño pasaba a dedicarse solamente a las cosas de Dios. No podía dedicarse a otra cosa, sino a estudiar la Torá para posteriormente a los 30 años graduarse y empezar a enseñar. Pero antes de estos 13 años en donde el niño se lleva al templo para hacer este ritual, toda la educación del niño reposa sobre la madre. Entonces la madre era la encargada de que su hijo tenga la preparación adecuada para que cuando cumpliera la mayoría de edad para ser juzgado por la Torá, tenga las condiciones necesarias para dar un buen discurso, para dar una buena exposición, para ser una persona de bien, para ser una persona productiva en el área de Dios, en los negocios de Dios. Toda la educación del niño reposaba sobre la madre. Entonces, en el hogar,
la madre tenía la responsabilidad de educar a ese muchacho, instruirlo en la Torá, en la Biblia, desde el día primero. O sea, las madres judías, desde que saben que están encinta, le recitan textos al niño y le cantan alabanzas, le cantan salmos, oran con él. Y todo es un proceso espiritual que hace la madre con el niño mientras está en su vientre. Tanto así que en Israel estaba prohibido visitar a una mujer embarazada antes de que cumpliera los 6 meses. Porque los primeros 6 meses los rabinos enseñaban que era el tiempo en el que el niño se iba alimentando de los malos humores y de todo lo que a la madre le pasaba. Entonces la madre tenía que encontrarse y que mantenerse en un estado espiritual estable, un estado emocional estable para que no afecte a su niño. Y por eso ningún hombre aceptaba visitas cuando su esposa estaba encinta los primeros 6 meses. Para que nadie con una noticia extraña o algo malo vaya a dañar eso y vaya a dañar a su hijo. Y en ese lapso de tiempo la madre se mantenía alimentándose de Dios lo más posible para que el niño nazca de esa manera. Por eso que ustedes ven que María visita a Elizabeth después de los 6 meses, porque no podía visitarla antes. Ven, eso estaba prohibido y muchos hombres lo prohibían. Y más Zacarías, que era sacerdote. Entonces, la madre tenía la responsabilidad de la educación del niño. Y eso lo vemos también en 1 de Timoteo 1, del 5 al 7. Lo leímos en la clase pasada, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, recuerda las enseñanzas de tu abuela Loida y de tu madre Unice, mujeres que no tenían una fe fingida, mujeres que de verdad vivían el Evangelio. Recuerda su instrucción. ¿Por qué Pablo le dice recuerda su instrucción? Porque Pablo sabe y reconoce que en la casa de un judío, que Timoteo era judío, aunque había nacido, ¿verdad?, en Grecia, en la casa de un judío, quien educa al niño es la madre. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, sigue recordando las enseñanzas de tu madre, no la olvides, no la dejes. Sigue recordando esas enseñanzas, porque esas mujeres sí eran cristianas de verdad. Esas mujeres sí tenían una fe no fingida. Y su enseñanza yo estoy seguro que era legítima y que venía de Dios. Si no hubiese sido así, Pablo le hubiese dicho a Timoteo que siga la enseñanza de su padre. Pero no es el padre quien educa al niño, es la madre. Entonces las madres deben tener sí o sí una preparación bíblica increíble. Las madres deben estar sí o sí preparadas en los campos bíblicos antes de dar a luz, antes de tener hijos. Deben de tener esa preparación. Porque no es solamente preparar al hijo para la vida, sino también preparar al hijo en la enseñanza bíblica. Y eso pasó con Timoteo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ángela quiere saber si no podían salir de su casa, No, no dada la podían situación. salir. Tenían que mantenerse en su casa. Obviamente no todas las mujeres cumplían con esto, pero era una creencia popular en Israel para evitar que el niño se afecte con cualquier tristeza, con cualquier depresión, vamos a decir, que la mujer se dé cuenta que se le murió un familiar o algo así. La Mm, mantenían en su casa encerrada, tranquila, que no sufra ningún disgusto y que solamente se alimente de Dios para que el niño salga en buen estado. ¿Alguna otra ok. pregunta hasta ahora? Bien. Entonces, tenemos como vamos a decir, como uno de los roles de la mujer en el hogar, era educar al niño, formar a esa criatura. Y como decíamos, luego de los 13 años, quien educaba al niño a partir de ahí era el sacerdote.
Quien educaba al niño a partir de los 12 años de la hembra era el sacerdote. La hembra se llevaba a los 12 años al ritual porque el judío entiende, yo también creo que es así, la mujer madura más rápido que el hombre. Si ustedes se fijan, las niñas pequeñas ya saben hacer todo lo que hacer de la casa. Pero es muy raro que usted encuentre un muchacho pequeño, como de unos 12 o 13 años, actuando como una persona adulta. Entonces, la mujer madura más rápido que el hombre y por eso se entendía que a la niña a partir de los 12 años ya estaba en las condiciones necesarias para entender la Biblia y ser juzgada por los mandamientos bíblicos. El rol del padre, bueno, eso sería para otra clase, porque son muchos también, al igual que el de la mujer. Son muchos. Pues si te puedo decir varios, el padre es el líder del hogar, el que toma las decisiones. El padre es quien bendice al niño. Por ejemplo, cuando ustedes ven en la Biblia, se van a dar cuenta que la madre ponía nombre, cierto, pero el padre era quien bendecía. Y por eso se pelearon Jacob y Esaú, por la bendición de su papá. Y Jacob también bendijo a sus hijos, y así lo hizo Abraham, así lo hizo Isaac, y así lo hicieron todos los padres de la Biblia. Bendecían o maldecían según la actitud del niño. Pero eso es otra clase, eso es otro tema. Entonces, seguimos aquí. Eh, Otro de los roles de la mujer en el hogar era la intercesión. La intercesión no solamente era un rol de la mujer dentro de la congregación, sino también en el hogar. Y era interceder por sus hijos de día y de noche. Y para eso yo quiero que veamos un ejemplo. Un momento. Vemos un ejemplo en la Biblia. Recuerden que Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos, mellizos o gemelos, que fueron Jacob y Esaú. Entonces Jacob nació de último, como ustedes recuerdan. Esaú sale delante y Jacob sale agarrándolo por el talón. Pues llega el momento de bendecir a los hijos porque Isaac se va a morir. Entonces Isaac está convencido de que a quien debe de bendecir es a Esaú, que era el muchacho que él más veía activo, cazando y todo lo demás. Pero como yo le había dicho a ustedes, la mujer es la que tiene el campo profético abierto cuando se trata del destino de los hijos. Por eso es la encargada de nombrar al hijo. Entonces, Rebeca sabía que quien iba a liderar la familia era Jacob, no Esaú, aunque había sido el último. Rebeca lo sabía. Entonces, aunque Isaac quería bendecir a Esaú, su madre Rebeca es quien intercede en todo tiempo para que quien sea bendecido sea Jacob. Y lo viste de piel, le hace todos los arreglos y preparativos para que Jacob pueda ir donde su padre y hacerse pasar por Esaú para que reciba la bendición. Entonces su madre intercede por su hijo, conociendo el destino profético de sus hijos. Eso está en Génesis 27. Lo pueden buscar en Génesis 27. Y esta es la historia de cuando Esaú vende su primogenitura y de cuando la madre Rebeca hace todo lo posible para que la bendición caiga sobre el hijo adecuado. Porque Rebeca conocía la visión profética de sus hijos y sabía lo descuidado que era Esaú. Y aunque no vio a Esaú vendiendo su primogenitura, ya su visión profética daba como testimonio que quien merecía esa bendición era Jacob.
Lo mismo pasa, como vimos en las clases pasadas, cuando María intercede por los hombres de la fiesta de Canaán, de las bodas de Canaán, cuando falta el vino. Otra historia muy emocionante es la que está en Éxodo capítulo 4. Yo lo quiero buscar aquí. Éxodo capítulo 4, verso 24. Y sucede esto. Se lo voy a leer. No lo tienen que buscar. Dice, entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos. Lo estoy leyendo desde el 20. Y lo puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara que Dios le dio en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hubieres vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón toda la maravilla que he puesto en tu mano. Yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Perdón. Bien, sigo. Verso 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo primogénito. 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo y a tu primogénito. Dice el 24. Y aconteció en el camino que en una posada le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. Esto es a Moisés. Entonces Séfora cogió un afilado pedernal y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y dijo ella, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y dijo Jehová a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces ustedes ven como en un descuido de Moisés, por no circuncidar al niño al octavo día, como debía, Jehová salió al encuentro para matarlo. Y por la intervención de Séfora, su esposa, sobrevivió. Muchos hombres salen a la misión, no solamente al trabajo, también a la misión que Dios le encomendó. Y en el camino cometen errores. Pero siempre va a haber firmeza en su ministerio si hay una mujer intercesora detrás. Si hay una mujer que ora detrás. Cuando hay una mujer que sabe orar e interceder por su familia, todas las cosas funcionan. Y aun cuando los esposos cometen errores, esas mujeres intercesoras, esas oraciones, son las que sacan a flote a la familia. Y miren cómo Moisés, un hombre de Dios que conocía la ley de Dios, que conocía todo lo que tenían que hacer de parte de Dios, se descuidó. Y ese descuido le iba a costar la vida. Pero siempre tuvo una mujer sabia detrás que supo interceder por él. Le reclamó lo que hizo mal, pero aún así trató de arreglar la situación y lo hizo. Así que no solo la mujer es capaz de educar a sus hijos para que sean gente de bien en el mañana, sino que también tiene la facultad de interceder día y noche por su familia y así poder salvar la vida de su familia y así poder salvar el camino de sus hijos y de su esposo y así poder enmendar y corregir errores dentro de la familia. Y esa facultad la tiene la mujer dentro de sí. Esa oración intercesora poderosa la tiene la mujer dentro de sí. Y quería recordarles también que Salmos capítulo 72, verso 10, es un salmo escrito por Betsabé, la mamá de Salomón, profetizando e intercediendo por su hijo, porque había muerto su primer niño a causa del pecado de David. Y como ella sabía que su primer niño había muerto, empezó a interceder por Salomón y declaró bendiciones sobre él. Y todos saben el rey que fue Salomón.
Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? Ok. Bien, vamos a esperar que las damas entren. Bien, Miriam, ¿falta alguien? ¿Eh? ¿Falta alguien? Falta Marta. Ok. Déjame escribir. Pero si tú quieres podemos seguir avanzando, Ok, que perfecto. cualquier cosa, como tú siempre envías la grabación. Sí, es cierto. Bien, entonces vamos a ver. So, hasta ahora tenemos que la mujer no solamente tiene la capacidad de educar al niño, sino que también tiene la facultad de parte de Dios de ser una excelente intercesora y de eso tenemos pruebas de más en la Biblia. Pero vamos a seguir adelante y es con algo que ya ustedes conocen. Dentro de los roles de la mujer en el hogar está el nombrar al niño y fue algo que Dios instituyó solamente y exclusivamente para la mujer. El hombre trató de copiar esta función y la misma Biblia nos da ejemplo de que fue un intento fallido. Y para eso vamos a ver el libro de Génesis capítulo 35. Y yo voy a leer desde el verso 16. Dice, partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando parió Raquel. Y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajo en su parir, dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su hijo Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Entonces, cuando vemos aquí el significado de la palabra Benoni, significa hijo de mi dolor, hijo de mi angustia. Oigan qué nombre le puso a su hijo. ¿Por qué? Porque estaba muriendo al momento de dar a luz. Estaba muriendo por el parto y de hecho murió. Entonces Raquel maldijo a su hijo. Y como maldijo a su hijo, Jacob trató de arreglarlo y le puso Benjamín, que significa hijo de mi diestra. Pero aunque él trató de arreglarlo, se le olvidó que esa función profética era de la mujer.
Y por más que él trató de arreglarlo cambiándole el nombre, Benjamín fue una de las tribus que más dolor causó. Recuerden que la madre le puso hijo de mi dolor y fue un hijo que desde pequeño causó dolor aún sin quererlo. Porque cuando José fue vendido a Egipto, que se volvió el segundo al mando, que vienen los hijos de Jacob a buscar comida a Egipto sin saber que José era el segundo al mando de todo el reino. Recuerden que ellos se encuentran con José y hablan con José y José lo reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. Y José le dice que tienen que dejarle a Benjamín ahí como garantía e ir a buscar a Jacob su padre. Y cuando los hermanos de José llegan a la casa de Jacob y le dicen que tuvieron que dejar a Benjamín allá, ¿qué dijo Jacob? Que prefería morirse y que su alma se vaya al Seol, a la tumba, del dolor que tenía, del dolor que le causó creer que había perdido a su hijo Benjamín. Este muchacho hasta sin quererlo causó dolor por la maldición de su madre. ¿Qué pasó luego? La tribu de Benjamín agarra a la mujer de un levita, eso está en Jueces, el libro de Jueces. Agarra a la mujer de un levita y la matan, abusan de ella sexualmente hasta morir. Y luego entran en guerra con las otras tribus y dicen que no se iban a arrepentir y murieron un sinnúmero de personas. ¿Qué pasó luego? Que las 12 tribus se dividen. Recuerdan con Roboam, el hijo de Salomón, que le puso impuestos sobrecargados a Israel por consejo de sus amigos, que le dijeron, ponle, si tu papá era abusador con los impuestos, tú sé más abusador. Y no se llevó del consejo de los sabios, que le dijo, pon la carga más liviana, porque tu padre ponía mucha carga sobre su pueblo. Y al poner tantos impuestos, lo que hizo fue que dividió el reino, se levantó un grupo de personas y tuvo que irse y dividir el reino. Y se dividió en dos reinos, el reino del norte, las 10 tribus, y el reino del sur, con Judá y Benjamín solamente en el sur. ¿Y qué sucede luego? Que Benjamín deja de ser tribu. Y ya Dios, cuando se va a referir al reino del sur, solamente le llama Judá. Aunque sea Judá y Benjamín, solamente le llama Judá. Y aún en sus profecías, cuando habla con el profeta Jeremías, le dice toma dos palos, y le dice palo de Efraín y palo de Judá. Y no menciona a Benjamín. Este muchacho no solamente causó dolor, sino que hasta Dios lo dejó de reconocer como tribu, porque su madre lo maldijo. Y su padre quiso arreglarlo y aún así esa tribu desapareció. A tal punto que ni Dios la mencionaba. Primera de Crónicas 4:9. ¿Qué dice? Lo voy a buscar yo mismo aquí, no tienen que ir a buscarlo. 4:9. Oigan otro ejemplo de cómo la madre maldijo a su hijo al ponerle nombre. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo parí en dolor. Oigan. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieres bendición y ensanchares mi término, mi territorio, y si tu mano fuera conmigo y me libraras del mal, que no me dañe. E hizo Dios que le viniese lo que pidió. ¿Por qué Jabes hace esta oración? Porque la madre, como le dije, el nombre representa el destino profético del niño. Y la madre le puso un nombre de dolor, de angustia, de miseria. Y a Jabes le iba de manera increíblemente mal en la vida. Tanto así que tuvo que humillarse y orar y pedirle a Dios para que tenga misericordia de él. Porque nada se le daba bien, nada le funcionaba, todo lo que emprendía se le caía, todo porque su madre lo maldijo desde pequeño con ese nombre, porque cuando le estaba dando a luz, al igual que Raquel, tuvo
un parto problemático. Entonces, hoy en día ustedes tienen la oportunidad dentro del hogar de, de poner en sus hijos una carga profética positiva, porque el padre no va a poder arreglar eso. Eso fue una facultad que Dios le dio a la madre, de determinar el destino profético del niño a través del nombre. Y miren qué tan importante es esto, que un nombre mal puesto puede hacer que un niño se le arruine su vida en el futuro. Yo tengo un primito, no sé si se lo había contado, que su madre no lo quería tener, lo tuvo, o sea, salió embarazada, pero ella no quería salir embarazada. Y ella siempre decía que no quería tener ese muchacho, que se lo iba a sacar, que se lo iba a sacar y que no lo quería tener. Cuando ese muchacho nació, nació todo bien, pero a partir de los 5 o 6 años, el muchacho empezó a chocarse con la pared y a tratar de quitarse la vida. Y todo lo que agarraba y encontraba filoso se lo intentaba clavar. Se llegó a clavar los hierros de la puerta de adelante varias veces. El muchacho dejó de Ah, sentir dolor y ahora mismo está como un vegetal que no habla, se le olvidó hablar, se le olvidó caminar, ya no camina, no hace nada, está como un vegetal. Ningún médico ha podido encontrar qué ha ocasionado esto. Ningún psicólogo pudo arreglar ese problema, mientras él daba señales de que iba perdiendo sus habilidades motrices. Todo lo que sabemos nosotros, familiares cercanos, es que esa mujer se chocaba de las paredes cuando tenía a su hijo en el vientre para perderlo, porque ella no tenía miedo de hacerse un aborto, de practicarse un aborto. Y hacía fuerza, se chocaba la barriga para perder la barriga. Y de esa misma pared donde ella se chocaba frente a nosotros, empezó a chocarse el niño a partir de los 5 o 6 años. Y a dañarse y a lastimarse. ay, santo. Entonces, eso es lo peligroso de una madre cuando se trata de su hijo. Que las mujeres no conocen el poder profético que hay en su boca y que puede dañar a toda una generación. La Biblia nos da testimonio de eso. Y así como suena muy bonito que la mujer tenga esa facultad de poder definir el destino profético del niño a través de la visión que Dios le da, del mismo modo te puede jugar en contra si tú no tienes esa visión profética alineada para tomar esa decisión. Había mujeres en Israel que esperaban los 8 días del niño para nombrarlo, para asegurarse de ponerle el nombre correcto y no maldecir a su hijo. Hay madres que todavía no le han puesto nombre a sus hijos. Y cuando yo digo nombre, no me refiero a un nombre normal, el nombre con el que a usted lo llaman. Me refiero a definir el destino profético del niño dentro de los planes de Dios. Agarrar a su hijo luego de un tiempo de oración donde Dios te revele cuál es la función del niño y depositarla sobre él. Y así hay muchos niños, aún dentro de la iglesia, sin nombre, porque su madre no lo nombró. Y no lo nombró porque no se metió con Dios para conocer cuál era la voluntad de Dios para ese niño. Muchos niños sin nombre, tratando de encajar en el ministerio de adoración, en el ministerio de enseñanza, tratando de encajar aquí, allí, allí y allí, porque no tuvo una madre que le sentara el destino, la dirección, el norte que él debía seguir. No tuvo una madre que lo encaminó y lo educó en cuanto al destino que ella ya sabía que era determinado para el niño. So, nosotros debemos de asegurarnos de que los niños tengan un norte y un destino definido en su corazón.
Y eso también es un rol de la madre dentro de la casa. Y ya para finalizar, Efesios, Proverbios capítulo 14. No voy a profundizar mucho en este verso. Voy a buscar aquí. Sino que voy a leer solamente el primer verso. Proverbios capítulo 14 dice lo siguiente. Perdón. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y en el verso 2 te explica qué sucede. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. ¿Qué está diciendo el texto? La mujer sabia. ¿Quién es la mujer sabia? La mujer que teme a Jehová. La mujer que es recta y que camina en santidad. Esas son las mujeres que tienen las herramientas necesarias para edificar un hogar conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién es la necia? La que no conoce cuáles son sus funciones dentro del hogar. Y como no conoce cuáles son sus funciones dentro del hogar, muchas veces tratan de adueñarse de funciones que pertenecen al marido y destruyen su casa. Muchas veces se niegan a cumplir funciones que le pertenecen a ellas y destruyen su hogar. Pero la mujer sabia, quiere decir la mujer que conoce su función dentro del hogar, lo que hace es que edifica su casa como Séfora cuando Moisés cometió el error que cometió. Como Rebeca cuando se dio cuenta que su marido Isaac iba a cometer el error de bendecir al hijo equivocado. Entonces, en las manos de la mujer reposa la estabilidad del matrimonio, la estabilidad, la unión de la familia. Como le dije, papá significa, es Af en hebreo, significa el líder del hogar. Madre es Im, que quiere decir la líder de las maravillas, la hacedora de maravillas, quien es la que mantiene a la familia unida, con su intercesión, con su rol, con su trabajo dentro del hogar. Y quería finalizar con este texto. En Efesios capítulo 5, verso 22. Oigan lo que dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Qué quiere decir Dios? ¿Que la mujer es menos que el hombre? No. Lo que Dios está diciendo a través del apóstol Pablo es, mujer, sé sabia, conoce cuáles son tus roles dentro del hogar, que no son malos ni son menos, porque hemos visto durante este estudio qué tan importantes son cada uno de los roles de la mujer dentro del hogar, que si se hacen de manera incorrecta pueden ser de maldición para una generación completa. Si para ustedes eso no es muy importante, entonces no sé qué es importante. Lo que Dios está diciendo aquí es, reconoce cuál es tu rol dentro del hogar y ejecútalo de manera correcta.
reconoce que el rol del marido es el de ser el líder de la casa y no trates tú de quebrantar eso. Como el marido tampoco va a tratar de quebrantar el tuyo, que cuando nazca ese niño, él no quiera imponer el nombre que él quiera sobre el muchacho, porque como vimos con Jacob, no va a funcionar. Entonces, su rol es el de ser el líder de la casa y que cuando él esté mal, eso no significa que tú te vas a quedar callada, sino que como Séfora tú corrijas esos errores y le llames la atención, siempre reconociendo que él sigue siendo el líder del hogar. ¿Se entendió eso bien? Que a veces la gente cree que cuando la Biblia dice, estás sujeta a tu marido, quiere decir que aunque él se equivoque, tú tienes que quedarte callada. No. Si te quedas callada, si Séfora no hace nada y se queda callada y Moisés muere, Dios iba a demandar la sangre de Moisés de Séfora. El rol tuyo como intercesora es ver los errores de tu marido y llamarle la atención, pero nunca querer volverte tú la líder del hogar y decir, ahora soy yo que voy a tomar las decisiones porque tú no tienes la capacidad. Corregir reconociendo cuál es tu error dentro del hogar. Eso es lo que Dios quiere. Y para eso se debe ser humilde, para reconocer que hay cosas en la familia que no te competen a ti y que tú debes respetar eso. Entonces, hasta aquí es la clase de hoy.